Y estamos en el mes de la comunión. Como es el mes de la comunión, vamos a honrar ese propósito de esta congregación con una enseñanza que le he puesto por apodo, la importancia de la comunión en la iglesia. Y es importante. Quiero hacer una introducción con una experiencia personal. Una experiencia personal que abarca los últimos 30 años o algo así, 30 y tantos. Yo casi nazco en una familia cristiana. La primera vez que me llevaron a una iglesia fue cuando yo tenía 4 años, ya tengo 41, a puertas de los 42, recibo regalos la próxima semana. Y Dios tocó nuestra familia. Primero nos tocó, y voy a robarme las palabras de mi mamá, con lazos de amor. Cuando yo tenía 4 años fuimos a una iglesia por primera vez, estuvimos yendo varios días. Era una iglesia, y siempre lo digo, yo no soy de corte pentecostal, yo soy de corte bautista, una iglesia tradicional, pero en otra, casi que en el extremo contrario del espectro de los rituales, digámoslo así. Dios empezó a tratarnos como familia. Pero llegó un punto en que un desacuerdo con una enseñanza de un predicador nos mandó nuevamente hacia el mundo. Y luego de habernos traído con lazos de amor, nos trajo ya con un poquito más de depresión. Mi papá le detectaron un cáncer terminal y él volvió a la iglesia. Desafortunadamente, y esto no lo digo como castigo de Dios por habernos alejado, nunca lo he pensado así. Desafortunadamente él falleció de eso, pero nos dejó un regalo en nuestra familia que fue la salvación. Entonces, Emanuel, Sara, Esther, Raquel, cuando piensen por qué fueron salvos, es porque Dios trajo, no a mí, sino a mis padres, ante sus pies. Y fue un desacuerdo dentro de la congregación lo que nos echó para afuera en primer lugar. Ese es de pronto como lo rescatable dentro de la experiencia. No fue un tema doctrinal, no fue un tema de pecado, no fue nada de eso, fue un desacuerdo dentro de la comunidad. Una falta, una ruptura en la comunión. Eso fue lo que nos pasó. Y eso es algo triste. Eso es algo complejo, algo complicado, algo que no esperamos y que no queremos, o por lo menos en mi caso no quiero, que absolutamente nadie en este lugar experimente. Que por un desacuerdo dentro de la iglesia con otras personas, usted simplemente se aleje de Dios. No se aleje de la congregación solamente, sino también de Dios. Y ahí hay una diferencia que vamos a trabajar en esta enseñanza, Dios mediante. Bien, luego de eso, el énfasis en nuestra casa era que había que ir a la iglesia, sí o sí. Y a mí me enseñaron con cierto ahínco que el congregarse era muy importante. O sea, estaba respirar, comer, congregarse, algo así. Era más o menos el listado de prioridades con los cuales se nos enseñó. Y yo aprendí esa forma de actuar, y eso también lo he tratado de replicar en mis hijos. Pero hubo momentos en mi vida donde la ausencia de la congregación de una u otra forma me afectó. Y tuve 2 experiencias específicamente bastante que me marcaron muchísimo en ese tema. Primero, cuando teníamos ya a Sara y a Emanuel, nos tuvimos que ir a vivir a otro lugar, a un pueblo, y allá no teníamos iglesia, no teníamos congregación. Simplemente éramos cristianos, pero éramos unos cristianos prácticamente nominales. Y estuvimos aproximadamente unos 2 meses sin congregarnos en absoluto, porque por diferentes circunstancias habíamos cambiado de lugar y eso era lo que nos había pasado.
encontrar una congregación a veces no es tan sencillo cuando tú te mueves de un lugar a otro. Y esa misma experiencia viví cuando me vine para acá. Cuando me traje a los muchachos, traje a la familia, ya ellos tenían congregación. Ustedes vieron que Abraham venía solo un día y de pronto ya no era uno, sino eran 6. Eso nos pasó. Los que pueden recordar ese momento se darán cuenta. Pero hubo una historia antes de que yo llegara aquí a este lugar. Este lugar cumple 6 años ahora en octubre o a finales de septiembre. Y yo estaba aquí desde mayo. ¿Qué hizo Abraham entre mayo y octubre? Eso nadie lo sabe. Pero ¿sabe qué no hizo? Congregarse. Eso no lo hizo. ¿Por qué? Sencillamente no tenía iglesia. Y yo tenía un guía que me hablaba por WhatsApp, me hablaba por teléfono y me decía, Abraham, te tengo una iglesia en tal parte. Y yo iba. Yo recuerdo que el primer domingo, pues, simplemente fui a donde unos amigos que yo recordaba que tenían una iglesia por acá porque una vez había venido de visita y había ido. Y fui unas 2 o 3 veces. Estábamos allí y compartí con ellos y tal. No me sentía en casa. Era una iglesia, era sana doctrina, lo que se predicaba era la palabra, las alabanzas eran pegajosas, era algo muy bien organizado y cualquier persona se sentiría cómoda, pero no era mi casa. No me hallaba en ese lugar, simplemente no me hallaba. Tal vez eso le ha pasado a usted, tal vez eso le ha pasado a usted aquí. Eso es muy probable, ¿sí? Y luego me mudé por temas logísticos de transporte específicamente, moverse en una ciudad grande como lo es Medellín, uno tiene que pensarla bien. Y yo tenía que elegir entre un lugar que me quedaba a 50 minutos del trabajo a uno que me quedaba a 15 minutos. Y yo decidí, obviamente, por temas laborales, por temas de logística, el que me quedaba a 15 minutos. El problema de ese lugar es que no tenía una iglesia cerca donde congregarme. Y ahí entré nuevamente al mismo problema. Había tenido 2, 3 servicios o 3 celebraciones en ese lugar y me había ido bien regularmente, pero ahora estaba totalmente sin guía, sin lugar de congregación. Y viniendo de una familia o viniendo de una costumbre donde faltar a la iglesia tenía que ser por parto o por viruela, era muy difícil. Yo recuerdo que yo falté a la iglesia cuando estaba pequeño y me dio paperas. Eso, yo falté como 2 o 3 días a la iglesia y era así y sin ir a la iglesia. Y después volví a faltar a la iglesia nuevamente por otras circunstancias. Una vez mi hermano se enfermó y yo me hice loco y me quedé en la iglesia, en la casa. Y la vecina pasó por enfrente de mí, que era cristiana, me vio, se devolvió. Yo te espero aquí y tú te vas a cambiar para que vayas a la iglesia conmigo. Y me fui para la iglesia con la vecina. Gloria a Dios por esa vecina que me recalcó las buenas costumbres, pese a que yo no quería. Y me forzaron a ir a la iglesia ese día. Y ese día fui forzado. Tenía 9 años. En cualquier caso, estando aquí, como les dije, tenía un guía, y ese guía, que era un amigo que tenemos en el Liceo de Yo en común, él empezó a decirme, Abraham, en tal parte hay una iglesia, así, 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 tiene el mismo corte de la iglesia donde vienes y tal, no sé qué. Y yo iba, estaba en mi servicio, no sé qué. En la tarde del domingo él me llamaba, Abraham, ¿cómo te fue con la iglesia? No, Douglas, la verdad es que no, está como complicado eso. Bueno, te tengo otra. Y el tipo tenía un directorio, yo creo que el tipo iba marcando la iglesia donde Abraham no se sentía bien, hasta que me dijo, no te quería decir, pero un amigo tiene un proyecto de iglesia. Él celebró la semana pasada el primer servicio. ¿Por qué no vas a ver qué tal? Y aquí estoy.
increíblemente la iglesia que él no me quería recomendar porque era una iglesia demasiado nueva, porque era apenas el segundo servicio, porque él no sabía cómo iba a ser. O sea, él estaba recomendando. Es como cuando uno recomienda un restaurante y después le dice al amigo, ¿cómo te fue en el restaurante? Y tú lo pintas como maravilloso y el amigo te dice, como que la pasta estaba dura, o la carne era como de caballo, eso no sabía nada. Y te pones a pensar que hiciste una mala recomendación. Ahora, una recomendación de iglesia es muchísimo peor, porque tú estás no solamente recomendando una comida, estás recomendando una comida a la semana al menos. Y eso es más complicado y es de muchísima más responsabilidad. Y yo le doy gracias a Dios por la vida de ese muchacho que me ayudó a encontrar una congregación en ese difícil proceso de aproximadamente 4 o 5 meses hasta que llegué aquí a este lugar. Y hubo días, un día tenía migraña, yo dije no voy para ningún lado, tengo migraña y me quedé. ¿Abraham fuiste a la iglesia? No. ¿Por qué? Que tenía migraña. Ok, listo. Y otro día sí fue de pura piedra, no voy a ir para ningún lado, no voy. ¿Abraham fuiste a la iglesia? No. ¿Por qué? Porque no quise ir a la iglesia, porque no me hallaba. Y tuve fracasos, tuve lugares donde pensé que me iba a seguir congregando y no fue así. Y yo le doy gracias a Dios porque eso lo viví solo, porque es más complicado cuando tú llevas una familia de 6, te sientas en la iglesia y empiezas a encuestar. ¿Y cómo te fue a ti? No, ¿cómo que bien? Y entonces los muchachos creen que los voy a regañar si dicen que no les fue bien la iglesia y no me dicen la verdad. Y eso es más complicado. Llegar aquí ha sido una bendición. Llegar a este lugar ha sido una muy buena bendición. Steven no lo veo por aquí, pero fue una de las primeras caras que yo me encontré. Juan fue otra de las primeras caras que yo me encontré. Y así, el otro Juan también lo vi cuando vine por primera, segunda, tercera vez, no me acuerdo. Y Dios ha sido bueno conmigo por haberme encontrado una congregación. La Biblia dice que quien encuentra esposa encuentra el bien, pero yo creo que también la congregación tiene aproximadamente esa misma importancia, porque es que es el segundo mandamiento, y eso de cumplir el segundo mandamiento donde tú no quieres ir es complicado. O sea, amar a Dios con toda tu alma y con toda... tú lo vas a amar igual en cualquier lado, pero amar a tu prójimo como a ti mismo en un lugar donde tú no quieres estar es un tema complicado. Eso es muy bravo, amar a tu prójimo. Si es problema amar al prójimo como uno mismo, ahora a donde uno no quiere estar, es todavía más complicado. Hebreos 10:23 dice lo siguiente: manténganse firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Está este señor, autor de los Hebreos, algunos dicen que es Pablo, otros dicen que no, porque Pablo firmaba su carta y esa no está firmada. El autor de los Hebreos habla acerca del amor y de hacer actos de amor y de buenas acciones, y conecta inmediatamente con congregarse, porque el autor de Hebreos está convencidísimo que para hacer actos de amor tú necesitas una comunidad. Si no, ¿qué actos de amor vas a hacer? Eso no tiene sentido. Para poder aplicar el ser un hijo de Dios y actuar como hijo de Dios, necesitas una comunidad. Necesitas un lugar donde congregarte. Necesitas un lugar donde estar. Necesitas un lugar donde la gente te caiga mal para poder aplicar el amor incondicional. Necesitas un lugar donde la gente te ofenda para que puedas aplicar el perdón. Necesitas un lugar donde la gente esté en necesidad para que tú puedas aplicar la bondad. Eso necesitas. No puedes ser un hijo de Dios aislado en un monte. No puedes hacerlo. O sea, si eres un hijo de Dios allá, pero no puedes actuar como hijo de Dios, ¿qué vas a hacerle el bien a la
a la boa, al mico. No. Tienes que hacer el bien donde gente que necesite de ti. Y no que tú seas indispensable, es que ellos están en una necesidad, no solamente económica, tal vez están en necesidad de una oración, tal vez están en necesidad de una palabra blanda, una palabra dura, lo que sea, pero necesitan de ti, al igual que tú necesitas de esas personas. ¿Sí? Entonces, cuando este señor que escribió, casi digo Pablo, este señor que escribió Hebreos, habla acerca de que hay que actuar con amor, lo conecta inmediatamente hacia el quién. Actúas con amor, sí, pero actúas con amor hacia tu congregación, hacia las personas que te rodean, hacia la comunidad que necesita de esos actos de amor. ¿Hasta ahí? Y la base de la comunión es precisamente esa, el amor. Yo quiero hablarles acerca de ese gran mandamiento. Juan 13, 34, 35. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Y ahí es donde la cosa se complica, donde el rizo se riza. Como dicen en mi tierra, donde la puerca tuerce el rabo. Porque nosotros normalmente esperamos mucho de una comunidad, pero queremos dar poco. Esperamos mucho de la iglesia donde nos congregamos. Nosotros, y hablo nosotros como comunidad en general, esperamos cuando llegamos aquí que los músicos estén tocando bien. Todos esperamos eso. Yo espero tocar bien cuando estoy tocando. Esperamos que el que se pare aquí adelante a dar una enseñanza, enseñe bien también. Esperamos que los anuncios suenen bien, que a veces tiene fallas el sonido, tiene fallas el video. Esperamos que las canciones se proyecten ahí, esperamos que haya alguien en la puerta esperándonos. Esperamos, demandamos de la congregación, siempre y en todo momento. Estamos un 90 o 95% dispuestos a demandar de la congregación un piso limpio, unas sillas ordenadas, un lugar agradable, unas luces en una disposición para que no me dé migraña y también para que pueda verle la cara al que está hablando. Pero, y dar. ¿Cuánto damos nosotros a la comunidad? Y no estoy hablando de cosas físicas, no es que por allá adelante diga uno, yo voy a venir a aspirar esta alfombra no sé qué día, que lo puede hacer, no, está en disposición de hacerlo, sino que tiene el otro que a mí me hace falta y que tengo yo que le hace falta al otro. Este no debería ser un lugar solamente para recibir, que sí lo es. Aquí muchas veces, y ya gracias a Dios no nos pasa, pero cuántas veces nosotros hemos venido discutiendo, mi esposa y yo, y tenemos que llegar acá y presentar otra cara, porque venimos con una problemática de la casa. Y es que yo siempre le repito a la gente de la alabanza, usted no sabe qué problemática trae el que entra por la puerta. ¿Sí? Usted no sabe qué le pasó a alguien en el camino. A veces yo vengo tranquilo de la vida y un hijo de Dios me tira el carro y se me vienen a la mente los signos de admiración y las ranitas y yo digo, Señor, bendícelo porque va tarde para la iglesia. Quiero pensar eso. ¿Y cuántas veces yo vengo en la mejor de las disposiciones para recibir y algo pasa? ¿Y cuántas veces yo vengo con un problema que no he podido resolver?
Un problema de plata se puede resolver a veces relativamente, a veces digo, el problema de plata se resuelve con plata, pero hay problemas que no se pueden resolver. Un problema de salud, de una enfermedad ruinosa, una enfermedad mortal, eso es algo que no se puede resolver muchas veces con plata. ¿Sí? Un problema en un familiar que tiene de pronto algún problema de una adicción o de una relación en la que no se debió meter, eso no se resuelve con plata necesariamente. ¿Cuántas veces la gente viene con ciertas necesidades, ¿cierto? Para encontrar en la congregación, ¿qué? Entonces nosotros debemos estar, sé que todos vienen con su problemática y yo no quiero meterme en ninguna de las problemáticas de nadie porque para eso tengo las mías, pero pese a sus problemáticas, usted puede dar algo, una sonrisa cuando va entrando o al que va entrando, ¿cierto? A veces simplemente decirle a alguien dónde está la silla es un acto que la persona recibe bien, que se siente bienvenido a un lugar donde se supone que debe sentirse bienvenido. Y la prueba de que realmente nosotros tenemos a Dios en nuestras vidas es que nos amemos como Dios nos ha amado. Lo acabamos de leer en Juan 13, 34 y 35. Dios nos ha amado. Y la prueba de que Dios nos ha amado es que nosotros nos amemos unos a otros como Él nos ama. Y ya la vara está un poquito más alta, porque ¿quién puede amar a otro o quién puede decir que ama a otro como Dios lo ha amado? ¿Acaso usted está dispuesto a morir por el que está a su lado? Y si yo le pregunto a los maridos, la respuesta rápida puede ser que sí, pero si yo le respondo a las esposas, la respuesta no es así, ¿cierto? Porque en la naturaleza, y así Dios lo ha establecido, eso no es algo que yo me inventé, el hombre debería sacrificarse por su familia. Eso es algo que en la naturaleza está. Y yo siempre cuento, siempre no, yo cuento de vez en cuando el tema, una vez a nosotros nos iban a atracar, y yo me puse enfrente y dejé a todo el mundo atrás. Y aquí me dieron, pero el tipo me vio determinación y como yo andaba, me bajé del carro con guayabera y no sé qué, y me puse así, el tipo como que dijo, él también está armado. Y el tipo se fue. Erika cualquier día me discutió cualquier cosa, y yo le dije, ya yo te probé que yo recibiría una bala por ti. Ya ese puente ya se quemó. Ya yo me puse, yo sabía que el tipo estaba armado, y me puse ahí. Y ya yo te lo probé. No me la pegaron, pero ahí estuve. Colosenses 3, 12 al 15, dice lo siguiente. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y siempre sean agradecidos. Eso dice la palabra acerca de cómo deberíamos comportarnos los unos con los otros. La base de la comunión sigue siendo el amor. Si el amor no está dentro de una congregación, nosotros no tenemos ningún motivo para congregarnos. ¿Dios está aquí? Sí, Él está aquí. Pero si no hay una manifestación, una evidencia que las personas que están en un lugar se aman los unos a los otros, no tiene ningún sentido la iglesia. Tiene sentido el trabajo, porque el objeto del trabajo no es amarse.
El objeto del trabajo es que hay una tarea y hay que completarla por un salario. Se acabó. Entonces usted puede decir a las 5 de la tarde, hasta aquí llegó mi jornada laboral. El que está sentado al lado mío, puede que me importe, puede que no me importe, puede que mis problemas no le incumban tampoco. Me voy para mi casa. Y ahora con el trabajo remoto, uno nada más tiene que bajarle la tapa del portátil y ya. Uno se desconectó del trabajo. Lo mismo pasa en otros lugares. Si usted va a la universidad, el objeto de la universidad o el objeto del colegio no es amarse con sus compañeros. De hecho, eso pocas veces pasa. Es aprender. Ese es el objeto de ir al colegio o a la universidad. El objeto de ir al trabajo es ganarse el salario. ¿Cuál es el objeto de venir a la iglesia? ¿Llenarse de Dios? Sí, ese es el objeto. ¿Y cuál es la manifestación de esa llenura de Dios? Si no es el amor. Si nosotros no amamos a los demás, algo estamos haciendo mal en la iglesia. Algo está fallando, porque nosotros no estamos cumpliendo el objetivo. ¿Sí? Como cuando usted va al colegio, le hace un examen y falla. Algo está mal. Respondiste mal, algo no aprendiste. Y entonces tienes que repetir las mismas lecciones hasta que respondes bien. Cuando vas al trabajo, sucede exactamente lo mismo. Yo tenía un jefe que decía, Abraham, si tú tienes que trabajar horas extras, algo estamos haciendo mal, o tú, o yo, o los dos. O tú no estás administrando bien el tiempo y por eso te tienes que quedar horas extras, o yo te estoy poniendo más cargas de las que tú puedes hacer en el tiempo que se te asigna y también está mal. Tenemos que solucionar el problema de las horas extras. Eso me dijo un cliente, no es colombiano, es de otra parte, de otro hemisferio, de otras latitudes y de otras longitudes. Es un jefe holandés y esa política a mí me quedó muy marcada en mi vida. Y yo trato de que mi trabajo rinda en el horario en que me asignen, ni más ni menos, en el horario que me asignen. Pero la idea de la iglesia no es cumplir una tarea. La idea de la iglesia no es cumplir la tarea de darle la bienvenida a la gente allá abajo. La idea de la iglesia no es cumplir la tarea de venir a enseñar una enseñanza que no los haga bostezar tanto en un domingo en la mañana. La idea de la iglesia no es venir a ejecutar un instrumento para que usted se sienta bien. La idea de la iglesia no es ponerse en un computador a poner las diapositivas mal hechas de Abraham. ¿Sí? No es la idea de la iglesia. La idea de la iglesia es que nosotros podamos ejecutar el amor que ya ha sido derramado en nuestros corazones. Y si no estamos haciendo eso, algo estamos haciendo mal. Sencillamente algo está usted haciendo mal. Es importante que nosotros entendamos eso para que podamos movernos hacia el siguiente nivel y hacia lo que Dios quiere con nosotros. ¿Cómo puedes tú cumplir tu propósito si tú no estás cumpliendo el propósito de la congregación? ¿Cómo puedes tú ejecutar un ministerio al que Dios te haya llamado si tú ni siquiera amas a tu hermano? ¿Cómo vas a poderles hablar a inconversos de Cristo si tú no amas a los de tu familia de la fe? Es complicado. ¿Cómo quieres que Dios derrame sobre ti abundancia y sanidad y todo lo demás si tú no estás siendo copartícipe del amor que ya ha derramado sobre ti? Porque es que ya Dios nos perdonó, ya Dios nos amó, ya Dios nos dio de Él. Estamos conectados a una fuente inagotable de amor que se llama Jesucristo. Entonces amemos, no restringamos ese fluir de ese amor de Dios sobre la vida de los demás. La unidad en el cuerpo de Cristo. La unidad es un aspecto central dentro del cuerpo de Cristo.
Efesios 4, del 1 al 4, dice lo siguiente: por tanto yo, prisionero por servir al Señor. Ahí Pablo estaba preso. Él estaba en el último calabozo por allá, metido en un cepo, porque lo consideraban peligroso por las cosas que hacía. Hubo una época en la cual era muy peligroso ser cristiano, porque cuando hablabas, predisponías a la gente a lo contrario de lo que el imperio, en ese momento Roma, imponía. Entonces hablar y decir lo que tú pensabas, si era contrario a los designios o a los intereses de Roma, era muy complejo. Y Pablo se metió en ese lío. Entonces, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Pablo habla en otro texto en Corintios de que nosotros somos un cuerpo. Nosotros leemos con mucho gozo primera a los Corintios 13, donde habla de los dones espirituales, porque queremos esa manifestación de los dones espirituales en nosotros. Pero en primera a los Corintios 12, él habla no acerca de la manifestación de los dones, habla acerca de la unidad del cuerpo, de la unidad del cuerpo de Dios. Y pone la analogía entre el cuerpo humano, así como hay diferentes miembros en un mismo cuerpo, pero es un solo cuerpo y tienen diferentes funciones, pero es el mismo cuerpo. Así también el cuerpo de Cristo se conforma por muchos miembros y nosotros somos eso. Somos miembros dentro del cuerpo de Cristo. Y aquí en Efesios, él habla de que seamos pacientes y de que seamos tolerantes y de que cubramos las faltas por amor y de que somos un solo cuerpo y que somos un solo espíritu y que fuimos llamados a hacer eso. Y Pablo lo habla. Necesitamos empezar a trabajar en las cosas que a nosotros nos diferencian del otro y empezar a tolerar al otro por amor. Y eso es uno de los principales problemas dentro de la iglesia. Nosotros queremos que el otro actúe como nosotros pensamos. Y somos diferentes miembros. Cada cabeza es un mundo. Y cada cabeza no solamente es un mundo, sino que es una cosmovisión diferente de ese mundo. La gente cree que hace el bien incluso cuando hace el mal. ¿Sí? En la época del Holocausto, los soldados alemanes pensaban que estaban haciendo el bien porque estaban siguiendo órdenes. ¿Sí? Y los altos mandos pensaban que estaban haciendo el bien porque lo que ellos hacían se correspondía con su cosmovisión, con su forma de ver el mundo. Y entonces ellos estaban pensando que hacían el bien. Todos ellos pensaban que hacían el bien. Aquellos que pensaron en algún momento que no estaban haciendo el bien es los que vemos en las famosas películas, como la lista de, no sé pronunciar ese nombre, Schindler, donde hay una persona que se da cuenta de que lo que está haciendo es malo y empieza a usar su poder y a usar sus influencias para tratar de rescatar a los pocos judíos que pudo rescatar. Porque nosotros pensamos que estamos haciendo el bien. Así como nosotros pensamos que estamos haciendo el bien, el que está a su lado cree y está convencido que está haciendo el bien. Y es una cosa compleja de tratar. Porque es muy fácil reclamar o reprender o exhortar o adoctrinar a una persona que piensa que está haciendo las cosas malas. Pero a una persona que está haciendo las cosas correctas o que piensa que está haciendo las cosas correctas es muy difícil
tratar de moverla de su posición. Nosotros creemos que estamos haciendo las cosas correctamente, porque nuestra cosmovisión nos impide ver lo que está viendo el otro, nuestra visión de mundo. ¿Qué dice Pablo? ¿Convenzan al otro de que está haciendo el mal? No. Pablo dice, cubran las faltas con amor. Échale una capita de amor y sale para pintura. Básicamente es lo que está haciendo, lo que está diciendo Pablo. Tú no vas a cambiar al que está a tu lado. Si es tu esposo o tu esposa, menos. Eso no va a ser posible. No pierdas el tiempo ahí. Te lo dice una persona con 21 años de matrimonio. Más bien, échale amor a la cosa y trabajen en los puntos en común. Es lo que hay que hacer. No tratar de cambiar al otro. En ninguna parte de la Biblia hay un versículo, ni uno, que diga que usted debe cambiar al otro. Ninguno. Ya cuando se trata de cambiar, entonces el Espíritu Santo se echa el muerto encima. Y dice que es el que se encarga de convencer a todos de pecado, de justicia y de juicio. Usted, por mucho que haga, por mucho que diga, por mucho que yo hable en este lugar, no voy a poder cambiar su carácter. Eso es algo que les corresponde a Dios. Por mucho que haga, por mucho que diga, yo no voy a poder cambiar el carácter de mis hijos. Esa es la suma de lo que ellos han visto en nosotros como padres y lo que Dios puede hacer con ellos para librarlos de eso que vieron en nosotros. Es lo que hay y es lo que es. Nosotros no somos llamados a cambiar a la iglesia. No estás llamado a cambiar a tu hermano. Estás llamado a amarlo. ¿Sí? Y ahí es donde tal vez nosotros nos equivocamos. Porque creemos que vivir en la comunión del cuerpo es que nosotros cambiemos el cuerpo a nuestra manera de pensar o de vivir. Y no es así. Nosotros todos debemos tener nuestros ojos puestos en Jesucristo. ¿Sí? Pero mientras yo estoy de este lado y le veo la ceja y la oreja al Señor, el otro está del otro lado y le ve la barba y la boca. Y eso es algo que es así. Entonces usted no va a poder reemplazar la visión de Dios de su hermano. Usted que se para a las 3 de la mañana a orar, no va a poder cambiar al que no lo hace, sino que hace su devocional en la noche. ¿Sí? Aunque milagros se han visto. Y yo soy testigo de un milagro que ha sucedido en mi hogar con eso. Una persona que no se paraba a las 3 de la mañana ni a balazos. Dios la ha tocado y la ha parado a las 3 de la mañana a orar. Y es algo que solamente Dios puede hacer. Hechos 2, del 42 al 47, y con esto termino. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal y a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Yo le doy a Dios gracias por los espacios que Él nos da de comunión, en la cual podemos todos traer algo a este lugar y comer, ¿cierto? Esos son, ahora sigo leyendo, esos son espacios que son necesarios. Esos compartires son muy, muy necesarios dentro de una congregación. Y a eso es lo que Pablo y el Señor Jesucristo se refieren con la cena del Señor. A veces creemos que en nuestro concepto fundamentalmente católico, creemos que la cena del Señor es la hostia o ya en nuestro concepto más aleluya, creemos que es el pedacito de pan. Y no es así. Es la comunión que se da en medio de esos eventos. El compartir es muy importante. Y el 6 de octubre no se pierda el compartir. Traiga algo, así sea hambre. Y vamos a compartir todos en este lugar, ¿sí?
Ahora no venga todo el mundo a traer hambre, que ahí sí no comemos nada. Entonces, sigue diciendo, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, hablando de Hechos 2. Y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esta comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Esa traducción incluye una palabra que a mí me llamó la atención porque los cristianos todavía no se llamaban cristianos en ese momento. Comunidad cristiana. Porque el centro de esa comunidad era Cristo. ¿Sí? Los primeros que llamaban cristianos a los cristianos fueron los de Antioquía, allá en Asia Menor, no aquí, allá. Y ellos lo hacían de una forma despectiva, ¿sí? Como decir a los aleluyas eso, los panderetas locas, o no sé, me son un montón de apodos que de pronto pueden resultar ofensivos, pero ya después de cierto tiempo en el Evangelio no se sabe casi todas las cosas que a uno le pueden decir despectivamente. Y yo tenía un coronel del ejército que me decía, ay, el Evangis. Eso es material para otra enseñanza. Entonces, Dios traía a los que iban a agregarse a la comunidad porque la misma comunidad empezaba a compartir. Usted le puede predicar lo que usted quiera al mundo, pero ellos si no ven un cambio en su actitud, no van a venir a Cristo. Ya lo dijo el famoso filósofo y ateo, que si no fuese por los cristianos, él sería cristiano. Porque es que nosotros, a veces, no siempre, damos pena. Y a veces salen en los noticieros y en todas partes representantes de Cristo diciendo cosas que uno dice, sí, me está dejando mal este señor. Abraham, ¿tú eres cristiano? No, ¿cómo es ese señor? No sé quién es ese señor. Me toca dejarlo solo. Porque está negando con sus actos la veracidad del amor de Dios en nuestros corazones. Y yo quiero invitarle a que modifiquemos un poquito nuestra conducta con relación al amor de Dios que es impartido en nuestros corazones y que nosotros debemos impartir en los demás. El amor, así como el agua, cuando se estanca se pudre. El amor hay que dejarlo correr, hay que darlo. Eso cuando un río dona sus aguas al mar o a otro río o a otro cuerpo de agua, recibe más. Recibe el agua fresca. Pero cuando un río se detiene, empieza a podrirse. Y lo mismo pasa con el amor. A veces hemos recibido el amor de Dios y lo retenemos. Yo sé que en las carencias de nuestra vida, en nuestras experiencias malas, creemos cuando nos dan un poquito de amor que tenemos que retenerlo. Y el amor no es para retenerlo, es para darlo. ¿Sí? Eso pasa también con las familias, con los hogares. Si una pareja, entre ellos no se aman, es muy, muy complicado amar a sus hijos. Y no digo que no los amen, pero es más complicado. En cambio, cuando una pareja se ama entre ellos, es más fácil dar ese mismo amor a sus hijos. Lo mismo pasa en Cristo. El amor que recibes del Padre, debes darlo. Y vas a seguir recibiendo más amor, porque ese amor es inagotable, no tiene fin, no tiene límites.
a diferencia del nuestro. El nuestro empieza a agotarse. El amor de pareja se agota a los 2 años. Y ya te toca empezar a aprender a actuar, a expresar actos de amor. Que ya se acabaron las hormonas o ya te acostumbraste a las hormonas, porque realmente no es que se acaben, es que ya te habitúas a ellas. Y tienes que empezar a decidir. Para más información, venga a la Noche de Amor y Respeto el 4 de octubre. Vamos a orar.